Hoy vamos con un milagro muy reconocible de los evangelios, que es el milagro del siervo del centurión. ¿Les suena? ¿Sí? Aparecen dos evangelios, el evangelio de Mateo, Mateo 8 y Lucas 6. Allí pueden encontrar el texto en los dos evangelios. Como contexto, podríamos decir aquí que tanto el evangelio de Lucas como el de Mateo, el evangelio de Lucas inmediatamente antes y el de Mateo en el capítulo anterior, tiene como contexto la parábola de los dos cimientos. ¿Sí? ¿Recuerdan la parábola de los dos cimientos? Yo le invito que, si usted no la recuerda, tenemos una serie de sermones sobre las palabras de Jesús y quizá esta tarde pueda utilizarla como complemento para esta predicación. En la parábola de los dos cimientos, Jesús enseña muchas cosas, pero algo muy interesante que podemos ver, y es que en los evangelios habitualmente Jesús lanzaba una verdad por medio de una parábola y después esta verdad se vivía o se presenciaba en un acto. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con el milagro del siervo del centurión. Jesús habla de los dos cimientos y después ocurre algo que ratifica y vivifica lo que allí estaba diciendo Jesús. Si recuerdan, hay una pregunta con la que Jesús introduce la parábola de los dos cimientos. Y quiero leer esa pregunta, está en Lucas 6, 46, acompáñame a Lucas 6, 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora, Jesús va a responder por medio de la parábola a esta pregunta que él mismo hace y también va a responder por medio de este milagro a la parábola que él acaba de lanzar y a esta pregunta. Vamos a ver lo que ocurre cuando alguien, incluso un centurión romano gentil que no era judío, llama Señor a Jesús y hace lo que Jesús dice que se debe hacer. ¿Sí? ¿Les parece interesante? Vamos entonces a la lectura del texto en Lucas 7, del 1 al 10. Leemos juntos, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún ni me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a la interpretación de este texto sección por sección. Primera sección podríamos acuñar aquí, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Si se fijan, a medida que vamos profundizando en los evangelios, esta escena nos empieza a resultar bastante habitual, ¿verdad? Recuerdan que les dije que Jesús hacía circuitos de predicaciones y después volvía a Capernaum, a la casa que él tenía, como base de operaciones de su ministerio. Esto es exactamente lo que está pasando aquí. Es la misma escena que vimos cuando Jesús vuelve a Capernaum a su casa y desciende un hombre del tejado para que lo sane. Ahora Jesús, en otro circuito de predicaciones, vuelve a Capernaum. ¿Sí? Segunda sección, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. En Mateo 8:6, el paralelo de Mateo, dice cuál es la enfermedad de este siervo. Dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Es interesante que Lucas, aunque no dice cuál es la dolencia específica, dice que esta parálisis y problema del siervo lo está llevando a estar a punto de morir. Es un tema de vida o muerte, es algo urgente. Además, fíjense que aquí el siervo de este centurión romano se nos presenta de una forma especial y cariñosa. Sería interesante ver en la Biblia cuántos centuriones romanos aparecen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y son muy interesantes algunas escenas con centuriones romanos. Algunos de ellos no solamente eran personas de la sociedad, sino que se acercaron al Evangelio. Yo diría
que el mayor exponente de un centurión romano convertido al evangelio sería Cornelio, casa de Cornelio, ¿sí? Hechos 10, y este centurión romano. Los dos tienen características muy comunes de su disposición y entendimiento del evangelio. Ahora, un centurión era un militar romano de la época, ¿sí? Que tenía una centuria, 100 soldados bajo sus órdenes. Realmente era un rango muy variado. Le llaman centurión porque eran 100 hombres, pero realmente centurión en la Biblia puede ser diferentes rangos de autoridad. Se podría hablar desde una persona que tenía 10 soldados bajo su cargo, un decurión, hasta un hombre que tenía 1000 hombres, un quiliarca. Todo ese rango es posible en la palabra centurión en la Biblia. Lucas aquí nos dice además que es un centurión asignado a la ciudad de Capernaum. Recuerden, el Imperio Romano tenía conquistado la zona de Judea y de Galilea. Y para controlar esas provincias romanas tenían presencia militar. Un centurión era el reflejo de la presencia militar romana en esa provincia. Y recuerden además que le he dicho en alguna ocasión que en Judea y Galilea eran provincias muy conflictivas para el Imperio Romano. Siempre había revueltas, siempre había problemas, siempre se levantaba alguna sedición. Eran las últimas provincias del Imperio Romano que alguien quería ir de destino. Nadie quería ir allí, ¿sí? Porque eran muy conflictivas. Noten además que aquí dice el texto que el quien está enfermo es el siervo del centurión. El centurión está perfectamente. El que tiene problemas es el siervo del centurión, uno de sus esclavos. Sin embargo, el centurión no lo llama esclavo, no lo llama doulos. En Mateo aparece la palabra muchacho. En el griego original dice, mi muchacho está enfermo. Por eso escribe Lucas que lo quería mucho. No es meramente un esclavo de su casa más, no es meramente una persona que sirve y hace su oficio, sino que tiene un afecto y cariño por él. Por lo tanto, este centurión podemos decir que está interesado y preocupado de que su siervo se recupere. Tiene, como le digo, una relación especial con él. Este hombre, a pesar de ser un militar y un centurión, también era un ser humano que tenía afecto y cariño por las personas. ¿Sí? A veces podemos pensar que un militar no tiene sentimientos o corazón. No, este centurión claro que tenía sentimientos y corazón, aunque ejercía un rango militar. Tercera sección. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Se entiende aquí que el centurión, que es de Capernaum, ha oído que Jesús está volviendo a la ciudad. Evidentemente, teniendo un rango militar, esto es como si la policía se entera que alguien viene a la ciudad. Es algo normal en la época. Sabe perfectamente más o menos qué personas importantes o conocidas de la ciudad llegan y se van de la ciudad. Él oye que Jesús está regresando a Capernaum. Y también oyó hablar de Jesús. Nos parece indicar que este centurión había escuchado acerca de la fama y hechos de Jesús. Esto tiene que ser necesariamente así porque es el centurión quien pide a Jesús que venga a su casa para que sane a su siervo. Este centurión sabe que Jesús sana a personas, que hay poder de Dios en Jesús porque Él está sanando a personas. Si vamos al Evangelio de Mateo, podríamos ver una aparente contradicción en el texto bíblico. Esto es muy interesante, quiero hacer este ejercicio con ustedes esta mañana. Acabamos de leer en Lucas que dice que el centurión envió unos ancianos judíos a pedirle a Jesús. Y ahora vamos a Mateo y dice Mateo 8, 5 al 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. ¿Notan la controversia? ¿Quién le preguntó a Jesús? ¿Los ancianos que envió el centurión o el centurión mismo? Parece una aparente contradicción, ¿verdad? Parece que la Biblia se está contradiciendo. O fue el centurión o fueron los ancianos. Bien. ¿No era la Biblia infalible e inerrante? ¿Qué pasa con la narrativa entonces? ¿Dónde está el error? ¿Acaso fueron dos centuriones diferentes? ¿Son dos historias diferentes? Bien. Déjeme que recuerde algo muy importante, hermano. Cuando leemos la palabra de Dios y no tenemos fe en el Dios de la palabra, tendremos continuamente motivos infundados y poco serios de dudar de Dios y de su palabra. Cuando yo no creo en el Dios de la palabra, es normal que no crea en las palabras que Dios ha dicho. Evidentemente, si dudamos de lo que Dios dice, es porque dudamos del Dios que lo dice. Cuando somos creyentes, cuando creemos en Dios y a Dios, entonces este tipo de cosas en la Biblia decimos, uy, ¿qué pasaje tan extraño? No lo entiendo, parece que se contradice. Lo que nos lleva no es a dudar de Dios, sino a profundizar más en el texto,
a ver cómo Dios, por qué habla de esta manera y de esta forma. Vamos e indagamos más en la Escritura para resolver esta cuestión. Sabemos que Dios no miente, sabemos que la Biblia es inerrante, infalible y no tiene fallos ni errores, entonces tenemos que encontrar dónde está la solución. Como le digo, la palabra de Dios es inerrante, infalible, necesaria, clara, suficiente, armonizada, completa y regla común para todos los creyentes. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La incredulidad, por lo tanto, viene por el no oír la palabra de Dios. Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios por no creer la palabra de Dios. Dios les dijo, el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Sin embargo, Adán y Eva creyeron más las palabras de Satanás que las palabras de Dios. Ahí está el problema de la incredulidad. Cuando escuchamos más a nuestra propia carne, al mundo o a Satanás, tarde o temprano acabamos siempre enfangados en el pecado y desobediencia a Dios. ¿Cómo podemos conciliar el texto de Mateo y el texto de Lucas? Porque uno dice que fue el centurión y otro dice que fueron los ancianos judíos. Bueno, probablemente la resolución esté en conociendo mejor a esos dos escritores y cómo escriben cada uno de ellos. Le pongo un ejemplo con Mateo. Mateo dice que fue el centurión, ¿verdad? Fíjense cómo escribe Mateo. Mateo 27, 24 al 26. Dice la palabra de Dios. Viendo Pilato que nada adelantaba, ¿quién es el sujeto? Pilato, ¿verdad? El sujeto de la frase va a ser Pilato en todos los versículos. Sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, este texto es tremendo. Entonces Pilato les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hemos dicho que el sujeto de la oración es Pilato todo el tiempo, ¿verdad? Esto está claro. Bien. ¿Creen que Mateo está diciendo que Pilato mismo en persona fue a la cárcel, abrió la puerta para soltar a Barrabás y después cogió un látigo y azotó a Jesús con el látigo? ¿Está diciendo esto el texto? Sabemos que no. Sabemos que lo que está diciendo el texto, evidentemente, es que Pilato, procurador romano, que tenía potestad sobre Judea, ordenó a sus soldados soltar a Barrabás y ordenó a sus soldados que azotaran a Jesús. Eso es lo que está diciendo Mateo. Exactamente ocurre lo mismo en el texto anterior. Mateo está hablando y poniendo el foco en el responsable de la orden. Vino a él un centurión, porque la orden fue dada por el centurión de que fuesen a ver a Jesús. Y Lucas, que es más detallista, pone el foco en el medio por el cual se cumplió esa orden, los ancianos judíos. ¿Me está entendiendo? Lo que está pasando simplemente es que Mateo está diciendo que el centurión ordenó a esos ancianos ir. Omite los ancianos porque para Mateo lo importante es que el centurión ha mandado esa comitiva. Pero para Lucas, que es más detallista como evangelista, él le importa quiénes fueron allí y son los ancianos judíos. Ambas son ciertas y ambas respetan la armonía del texto y narrativa bíblica. Así es como debemos hacer constantemente con la palabra de Dios cuando nos encontramos en textos que tienen aparente contradicción. Aclarado esto, noten que la primera comitiva que envía el centurión romano es a unos ancianos judíos. Él es romano, pero envía unos ancianos judíos. Esto es bastante particular. Se entiende por anciano judío en la época no una persona vieja de edad, pero desde luego no podía ser un joven de edad. Les digo, el anciano judío era entendido como un rol de una persona conocedora de la ley y los profetas e importante para el pueblo y la ciudad. Le preguntaban, era una persona de referente, ¿sí? Para ser un anciano judío o considerado un anciano judío, era necesario tener más de 30 años de edad. A partir de 30 años alguien podía ser considerado un anciano judío. Por eso, para que se constituyera una sinagoga, al menos 10 ancianos judíos de más de 30 años podían juntos hacer una sinagoga. Probablemente por este motivo, Jesús comenzó su ministerio a partir de los 30 años. Porque para ser un rabino al que la gente escuchase, debía cumplir con este requisito. Cuarta sección. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esta sección es muy interesante. Si la historia terminara aquí, podríamos llegar a pensar que este centurión
piensa que no hace falta que él vaya en persona a hablar con Jesús y que se apañe con unos judíos de su... No, 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 no. Está pasando todo lo contrario. Las apariencias engañan, hermanos. El centurión no solamente envía a estos ancianos para pedir por la sanidad de su siervo, sino que interceden y ruegan a Jesús para que él vaya a su casa. Hay un interés sincero de parte del centurión en Jesús. Es evidente aquí que el centurión está siendo muy respetuoso con Jesús. Envía a unos ancianos judíos de la ciudad porque es mucho más entendible que un rabino judío acepte el consejo de unos ancianos judíos de la misma ciudad. Lo está haciendo con todo el respeto posible ante Jesús. Fíjense además que este centurión está comprometido con la nación judía. A pesar de ser extranjero, a pesar de estar en una zona complicada, a pesar de ser un militar destinado a esa zona, ha edificado una sinagoga para los judíos. No solamente tiene un afecto por su siervo o esclavo en su casa, sino que también tiene un afecto por la nación judía a la que ha sido destinada. Aquí podemos ver el corazón del centurión, podemos ver cómo él está implicado en lo que está ocurriendo para los judíos. Una vez más, como le digo, me recuerda mucho al relato de Cornelio, del centurión Cornelio en Hechos 10. Vamos a leer un momento Hechos 10, del 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tienen un corazón muy parecido este centurión y Cornelio. Lo que más me llama la atención quizá de esta sección es ver cómo los propios ancianos judíos también coinciden con el centurión en que Jesús es capaz de sanar al siervo del centurión. Le piden, concédele esto porque consideran que Jesús lo puede conceder. Me parece razonable que los ancianos judíos a los que se les había construido una sinagoga quieran ayudar al centurión. Usted imagínese, le han construido una iglesia, ¿eh? Y dice, bueno, ¿qué le pasa? Vamos a intentar ayudarlo, vamos a hablar con Jesús. Eso me parece bastante razonable. Sin embargo, aquí ellos no acuden a un rabino de la ley, acuden a un sanador. Están diciendo que Jesús sane al siervo del centurión. No están diciéndole que les hable de la ley los profetas. Están acudiendo a un sanador. La fe de este centurión, aquí comienza el pasaje, ha sido capaz de afectar a estos judíos religiosos para que vayan a Jesús a pedir por una sanidad. Y esto en Capernaum no es nada común, porque sabemos que Jesús había tenido un montón de problemas con los religiosos de Capernaum. Sin embargo, la fe del centurión ha llevado a estos ancianos judíos a pedir por sanidad a Jesús. La fe comienza a mover las cosas. La fe empieza a producir fruto. Fíjense que le dicen que le conceda esto, que les haga este favor. Jesús es capaz de conceder la sanidad. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Le piden algo que es posible para Jesús. La actitud de estos ancianos judíos parece correcta, porque aquí no están dudando de que Jesús pueda o no pueda hacerlo. Aquí lo que se está es rogando para que Jesús quiera hacerlo. ¿Sí? Sin embargo, aunque la actitud parece correcta, la teología de estos ancianos judíos está errada. ¿Por qué? La doctrina de estos ancianos judíos sigue siendo una salvación por méritos o por obras. Si se dan cuenta en el pasaje, ellos dicen, el centurión es digno de que le hagas esto. ¿Se dan cuenta? Noten los detalles. Él es digno. ¿Digno de qué? Ese no es el mensaje que el centurión les había transmitido a ellos, como veremos después. Estos judíos consideran digno a este gentil romano centurión porque había hecho cosas por el pueblo de Dios, el pueblo judío. Si no, no lo tendrían por digno de absolutamente nada. Están viendo las obras que este centurión ha hecho por ellos y consideran que es digno delante de Dios por las obras que este centurión ha hecho. Te hago una pregunta. ¿Te consideras digno delante de Dios por lo que haces? Es una buena pregunta. ¿Consideras a Dios digno de ti por lo que haces? No lo somos. No somos dignos de nada. Y siento mucho ser enfático en este tiempo con este alegato bíblico, pero en este mundo donde la vida es un derecho y no un regalo de Dios, donde uno se merece un capricho, uno se merece darse un gusto, se merece ser reconocido, se merece ser feliz, se merece la salvación, porque estas cosas hasta se predican hoy en día. En un mundo en el que se dicen estas cosas, permítame ser contundente bíblicamente.
¿Quiere usted una teología correcta con respecto a Dios? ¿Quiere saber lo que somos delante de Dios y cómo debemos disponernos delante de su sola gracia y misericordia? Bueno, Romanos 3:20, apóstol Pablo. Fíjese, qué sencillo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Filipenses 3, del 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos creernos dignos o merecedores del favor de Dios por lo que nosotros hagamos para Dios. Ahora, como les digo, estos judíos religiosos siguen en su doctrina de obras. Hazle este favor, concédele la sanidad, es digno. Sabemos que tienen una doctrina errada, ¿verdad? Ahora, siguiente sección, y Jesús fue con ellos. Esta pequeña sección merece que nos detengamos por un instante. Y Jesús fue con ellos. Mire, cada relato de la palabra de Dios, si lo leemos con atención y con un corazón dispuesto a que Dios nos hable, cada relato de la palabra de Dios en algún punto nos incomoda, nos inquieta, nos agita, ¿verdad? La palabra de Dios tiene el poder de confrontarnos, agitarnos, avivarnos, exhortarnos y despertarnos. Y esta sección aquí la he puesto aparte porque desde luego es la que más me agita de todo el texto. Y le explico por qué. Mire, un defensor de la ortodoxia, de la doctrina sana, de la doctrina bíblica, lo que se entiende por el mensaje del Evangelio y la verdad de Dios, Él es digno, hubiese sido suficiente motivo para no acompañar a estos ancianos judíos. Si está diciendo que es digno por obras, dice, bueno, están errados doctrinalmente, no entiende nada. Hubiese sido suficiente motivo para una persona defensora de la sana doctrina decir, yo no acompaño a esta gente, si los acompaño van a pensar que estoy de acuerdo con lo que están diciendo. ¿Cómo acompañar a este tipo de personas con este tipo de entendimiento del Evangelio, ratificando o dándoles por hecho que estoy de acuerdo con ellos? Y si los acompaño, ¿pensarán que pienso como ellos? ¿Pensarán que estoy igual de errado en su doctrina que yo? La idea que tenemos muchas veces de defender la verdad de Dios es no mezclarnos con gente con errores doctrinales o que piensen de forma errada. Como le digo, la primera intención de mi corazón al leer el texto es decir, Jesús, no vayas, no, descarta esta invitación, están totalmente confundidos. Están diciendo que se salvan por obras, no entienden nada. Explícales el Evangelio en este momento, diles algo, corrígeles por favor. Sin embargo, dice el texto que Jesús fue con ellos. ¿Qué importaría la sanidad física de este siervo si esta gente no resuelve su problema doctrinal en el Evangelio? Porque Jesús podría sanar al siervo, pero ellos seguirían errados doctrinalmente. Se debe solucionar antes el problema doctrinal que la sanidad, si no va a ser una confusión tremenda. Estas cosas vienen a mi mente todo el tiempo cuando leo el texto. Como le digo, a mí me costaría mucho aceptar una invitación así. Me costaría muchísimo a día de hoy. Diría, no debería hacer esto. Debería decir que no, explicar por qué no y suficiente para mí. Sin embargo, el texto dice, y Jesús fue con ellos. Y claro, tengo un problema, ¿verdad? Porque Jesús fue con ellos. Si Jesús fue con ellos, ¿quién sería yo para no ir? ¿Se dan cuenta del problema? Qué fácil es caer en la autocomplacencia religiosa. Si no es de esta forma, no hay otra forma. Sin embargo, Jesús fue con ellos. No piensen que en el texto esta confusión doctrinal de estos hombres no va a ser puesta a la luz. Va a ser puesta a la luz. Va a ser expuesta. Pero precisamente por eso Jesús va con ellos. Si Jesús se niega a acompañar a estos hombres en este punto por su error doctrinal, ¿qué les aportaría a ellos? Nada.
Y desde luego, ¿qué le aportaría al siervo y al centurión romano que han pedido sanidad? Nada, se acaba la historia ahí y Jesús con toda su razón vuelve a su casa en Capernaum y estos hombres se quedan en oscuridad y sin entender nada. Tenemos que comenzar como creyentes, hermanos, a entender y ser prudentes en cada situación de nuestra vida, a entender qué es lo que hay en juego en el mundo espiritual cuando estamos ante algo o una persona o un suceso. Tenemos que empezar a ver e indagar qué es lo que está pasando realmente. Tenemos que ser capaces de evaluar qué es lo que se está peleando y disputando realmente en cada situación y en cada vida. La fe de este centurión había convocado a estos ancianos judíos delante de Jesús para creer que él podía sanar al siervo. ¿Por qué no ver hasta dónde esta fe verdadera nos puede llegar a llevar? ¿Por qué no indagar un poco más? Dios ha traído a estos hombres delante de Jesús, ¿por qué no ver cómo sigue la historia? Esta es la actitud precisamente que tiene Jesús. Si Dios ha puesto fe en un centurión romano, creo que merece la pena ver, a pesar de que haya ciertos impedimentos, qué es lo que Dios quiere hacer con toda esta situación. Esa es la actitud que tiene Jesús. Y por otro lado, ¿desde cuándo afirmar la verdad del Evangelio está en disputa con estar con las demás personas? Eso sería poco natural en el corazón del Evangelio, ¿verdad? ¿Desde cuándo tener razón doctrinal sobre algo o sobre un asunto en la Biblia nos aleja de los demás? El texto dice que Jesús fue con ellos. No dice que Jesús estuviese de acuerdo con ellos. ¿Se dan cuenta? Es que no es lo mismo. Jesús los acompaña porque es lo que se debe hacer en ese momento. Cuando estamos con personas que no conocen el Evangelio, debemos estar con ellos, no alejarnos de ellos, porque la luz de Dios en esa situación potencialmente somos nosotros allí. Ahora, como le digo, no le estoy diciendo, que no se me malinterprete aquí, que usted vaya a pecar con los pecadores, a compartir. No estoy diciendo que practique el pecado con personas que viven en pecado. Lo que estoy diciendo es que Jesús está dispuesto a acompañar a esta gente por la calle porque va a sanar al siervo de un centurión. Eso es lo que está haciendo Jesús. Un argumento totalmente legítimo de lo que quiere hacer Jesús. Se está involucrando en el problema del centurión y acompaña a estos hombres, aunque no esté de acuerdo con ellos, pero está y los acompaña. El motivo y propósito de Jesús es claro: extender el reino de los cielos, y acompaña a estos hombres aunque estén errados doctrinalmente. Sexta sección. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Se dan cuenta cómo Dios obra? ¿Saben quién corrige doctrinalmente a los ancianos judíos? El centurión. Fíjese cómo es Dios. Jesús acompaña a estos hombres y el que los corrige doctrinalmente es el centurión romano. ¿Por qué? Cuando leemos las palabras de los ancianos judíos que le han dicho a Jesús, Él es digno, y ahora leemos las palabras del centurión, son mensajes totalmente diferentes. ¿Se han dado cuenta? Uno dice una cosa y otro dice la contraria. Este pasaje es muy interesante. Este pasaje tiene muchas capas, pero fíjese. Cuando el centurión envía a los ancianos judíos, aunque les haya dicho exactamente lo que tenían que decirle a Jesús, estos judíos, por mucho aprecio que tuviesen al centurión que había construido una sinagoga, consideran que saben ellos perfectamente lo que hay que decir a un rabino para que les acompañe. Dicen, bueno, el centurión es muy bueno, nos ha construido una sinagoga, pero de leyes y de profecías sabemos nosotros. Sabemos cómo tratar a un rabino judío. Así que vamos a adaptar un poquito el mensaje para que él venga y sea condescendiente con nosotros. El mensaje del centurión había sido distorsionado por los ancianos judíos y su doctrina errada. Había venido con interferencias. ¿Saben ustedes el juego del teléfono estropeado? ¿Sí? Hace una fila de personas, el primero da un mensaje, el otro sigue, y cuando termina, ¿qué dice? Cualquier otra cosa, ¿verdad? Nada que ver con la realidad. Es lo que acaba de pasar aquí. Hay un teléfono estropeado por la doctrina de estos hombres. Estos religiosos judíos habían tomado la petición del centurión, la habían filtrado por su entendimiento religioso y habían comunicado algo muy diferente a Jesús de lo que este centurión tenía intención de comunicar. Ahora el centurión manda una segunda comitiva,
pero no de judíos ancianos, sino de buenos amigos. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros enviados y los segundos? La diferencia es mucha, por dos motivos. Primero, estos amigos de un centurión romano probablemente no sean judíos, sino gentiles, por lo que su contexto de la ley de Dios y de los profetas y de todo lo relacionado con la fe judía y la fe de los hebreos debe ser mínima. Deben tener un mínimo conocimiento del Dios de los judíos. Estos hombres, amigos del centurión, no tienen ningún filtro religioso y comunican exactamente lo que el centurión les ha dicho. No les parece ni bueno ni malo, lo comunican, no hay ningún filtro religioso. El segundo motivo es que dice que son amigos del centurión. Un amigo verdadero procura transmitir el mensaje que le ha sido encomendado tal cual ha sido encomendado. Y ahora vemos una gran diferencia entre el mensaje de los ancianos judíos y de los amigos del centurión. ¿Cuál es el resultado entonces? Que por fin podemos ver en plenitud el corazón y la fe de este centurión romano en este texto. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Los ancianos judíos, cuando comunicaron el mensaje a Jesús, no le llamaron Señor, curios. Aquí hay un Señor. Señor, así comienza el mensaje. Lo habían tratado como a un sanador, como a un médico, pero no como Señor. Y ahora podemos ver la fe verdadera de este centurión romano. No soy digno de que entres en mi techo. No soy digno de venir a ti. ¿Cómo es posible, hermanos? Los ancianos judíos decían a Jesús que este centurión era digno. Y el centurión dice de sí mismo que no es digno. ¿Se dan cuenta? Un centurión romano, en la época de Jesús, siglo I después de Cristo, era una persona muy respetada en la sociedad. Era una persona importante, relevante. Y este hombre parecía además rico, porque si construyó una sinagoga, era alguien importante en Capernaum, no era cualquier persona. Aquí no está acercándose una prostituta, un publicano de la época, no. Es un centurión romano. La gente lo respeta por su condición, por su posición y además por lo que él hacía y vivía. Es alguien importante. Sin embargo, aquí dice, no soy digno, no soy digno, no soy digno. A lo largo de su vida, vendrán personas constantemente a levantarle el ego, a ponerle bien arriba, a adularte, a complacerte, a llenarte de loores y de dignidad personal. Si eso ocurre, usted debe bajarse del pedestal, no lo permita. Mi consejo pastoral, no lo permita nunca. Cuanto más te suban, bájate más. Ellos dijeron, es digno de Cristo, es digno. El centurión dijo 2 veces, no soy digno, no soy digno. Si esos hombres hubiesen dicho 4 veces, es digno, es digno, es digno, el centurión 8 veces hubiera dicho, no lo soy, no lo soy, no lo soy. ¿Se dan cuenta? Por cada vez que dijeron que era digno, él dijo 2 veces que no lo era. En esta escena, Jesús parece un testigo más. Parece que llega a un lugar donde la persona del mediador está allí presenciando un acto maravilloso del Evangelio. Y es sin duda la batalla, la disputa, la guerra espiritual entre la fe falsa y la fe verdadera. Allí se están disputando. Entre la religión muerta y el Evangelio. Entre una que acude a las obras y otra que acude a la sola gracia. En una que acude al reconocimiento personal y otra que acude a la confesión de pecado. Una que se considera digna del favor de Dios y otra que se considera indigna siquiera de estar en su presencia. Ahí está la batalla, presenciada. Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Para ser rescatados de las tinieblas a su luz admirable, hay que primero haberse reconocido en las tinieblas más profundas. El centurión dice, Señor, no te molestes, no avances más, no llegues más cerca de mí, no soy digno de ti, hasta aquí puedo soportar estar cerca de tu santidad con mi indignidad. Pero di la palabra y mi siervo será sano.
¿Quién tiene que decir la palabra? Dios mismo, ¿verdad? Aquí lo que importa en esta vida y en la postrera es lo que Dios dice. Lo que importa realmente en toda nuestra vida, en toda la vida del ser humano, desde la creación, cuando Dios dijo, hasta el fin de los tiempos y la eternidad, es lo que Dios dice. El centurión lo tiene clarísimo. La fe verdadera lo tiene clarísimo. Lo que importa es lo que Dios dice, porque es Dios quien lo dice. Ahí está el corazón del Evangelio. En este punto, yo creo que los ancianos judíos están totalmente confrontados por esta situación. Ellos venían con sus argumentos a intentar convencer al sanador Jesús de que los acompañe a la casa del centurión. Venían con argumentos para convencer a un sanador más. Sin embargo, se encuentran que este centurión, a quien estaba convocando a su casa, era a Dios mismo, a la palabra de Dios. Lo que el centurión está buscando es el poder divino de Dios y que solo Dios tiene. El mismo Dios del que los ancianos judíos hablaban en su sinagoga construida por este hombre, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de los judíos al que tanto supuestamente adoraban, es al Dios al que está convocando este centurión romano. Ellos no se habían dado cuenta hasta ahora. Él está acudiendo a Dios. Y ese Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, Jesucristo, estaba allí. El centurión sabía a quién acudir, a Dios. Cristo estaba allí. El centurión no era digno de Dios. Por eso no era digno de Cristo. Tampoco estos ancianos judíos eran dignos de Dios. Pero solamente el centurión se había dado cuenta. La fe verdadera. Ahora, el centurión dice algo tremendo. Dice, di la palabra y si la dices, mi siervo será sano a distancia. Y ahora argumenta por qué el centurión ha llegado a esta conclusión. Octava sección. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. La fe razona. ¿Usted sabía esto? A veces pensamos que la fe es como un sinsentido para el ser humano. La fe es algo abstracto y es una sugestión. La fe no es una sugestión. La fe razona. La fe tiene razón. No es una razón humana, pero tiene razón. La fe no razona como los hombres. La fe no es la razón de los hombres. La fe es la razón de Dios. La fe es locura para los hombres, pero razona entendiendo cómo Dios obra. Así es como funciona la fe verdadera. Este centurión, por su fe en Jesucristo, ha entrado en una lógica celestial, una lógica del reino de los cielos. Para él tiene todo el sentido del mundo. Para él es muy razonable lo que está diciendo. Sin duda, teniendo un rango militar de estar bajo autoridad y teniendo gente bajo su autoridad, tiene mejor entendimiento de cómo opera el mundo espiritual. Tiene todo el sentido del mundo para él. Un centurión sabía perfectamente lo que es estar bajo autoridad y a la vez ejercer autoridad sobre otros. Lo entiende perfectamente y lo aplica al mundo espiritual. En un ejército hay lo que se llama una cadena de mando. ¿Sí? ¿Sabe lo que es una cadena de mando? Una jerarquía de órdenes. Órdenes superiores hacia posiciones inferiores. Siempre de arriba abajo, nunca de abajo arriba. Un mando superior tiene autoridad sobre un mando inferior y ese mando inferior debe acatar y obedecer órdenes superiores. Así de sencillo funciona cualquier ejército militar. La palabra griega mysterion, que se traduce en castellano como sacramento, es literalmente el juramento militar que hacían los soldados de la época asumiendo que podían morir por una orden superior. Juramentaban y decían, estamos dispuestos a la muerte si alguien lo ordena. Ese era el misterio, el sacramento que hacían los soldados de la época. Usted sabía que habitualmente, en muchas batallas, muchísimas, casi todas, siempre ha habido alguna orden militar de un alto mando para llevar a ciertos grupos de hombres a la muerte, literalmente a morir, para que se pudiese ganar una batalla.
algunos tenían que morir. ¿Usted sabía esto? A eso se le llama estrategia. Si alguna vez usted ha jugado al ajedrez y matan allí peones, ¿sabe qué son los peones? Abren el espacio y el campo para que las piezas de mayor valor puedan jugar su partida. Ellos están allí, ¿eh? Bien. A eso se le llama estrategia militar. En las películas de Hollywood que vemos, sale la típica película en la que un orden superior dice vamos a enviar 40 hombres a la muerte segura y esos 40 hombres ganan la batalla ellos solos, ponen la bandera y decimos ¡ah, qué fantástico! Eso no pasaba. Los mandaban a morir y morían. Morían allí. Los llevaban a una muerte segura. Esos hombres estaban dispuestos a morir porque habían juramentado hacerlo delante de una orden superior. Y ya sea para sacar ventaja o para ganar la batalla en otro lugar, iban y obedecían la orden a una muerte segura. Cuando Urías, el santo Urías, esposo de Betsabé, recibe la orden del general Joab de ir allí al frente de batalla, ese hombre que era experto en batalla sabe que va a morir. Y va igual. ¿Qué sentido tiene llevar un valiente de David al frente de la batalla donde los hombres mueren? Él ya sabe que va a morir, pero va igual. Por ese juramento, por esa orden superior. Él sabía que si el general lo ordenaba es porque el rey lo había ordenado y tendría algún motivo. Y él fue igual. Este centurión sabe lo que es obedecer una orden superior y sabe lo que es ordenar que alguien obedezca una orden superior. A él se le había encomendado un grupo de soldados que debían obedecer lo que él ordenaba. Por eso ahora acude a Jesús y traslada esta verdad militar al mundo espiritual, al reino de los cielos. Le hago una pregunta. El centurión acude a Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que está bajo la autoridad de Jesús? ¿Jesús en qué rango de autoridad está? ¿Quién debe acatar las órdenes de Jesús? Este centurión lo tiene muy claro, sabe a quién acude. ¿La enfermedad? Bueno, hemos leído algunos pasajes ya en el que Jesús ordenaba la enfermedad y se iba de la persona. ¿Tenía autoridad sobre la enfermedad Jesús? Sí. ¿Los demonios? Los expulsaba diciendo que se fuesen. También. ¿Los elementos físicos? Convertía el agua en vino. También. ¿Los vientos y los mares? Veremos que también. ¿Hombres y reyes? A Jesús no hay quien lo detenga, pues todo es de Él. Todo es suyo. Cuando Juan escribe en el capítulo 1 del Evangelio, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Algunos, desde mi punto de vista, entienden mal el texto bíblico. Ahí no está diciendo Juan simplemente a lo suyo vino que vino a los judíos. No está diciendo eso el texto. Él está diciendo que los suyos no le recibieron. Y por suyos, en plural, se refiere al pueblo judío, evidentemente. Pero es que el texto no dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice a lo suyo vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que Juan no está acudiendo a que Jesús fuese a los judíos. También iba a los judíos, pero no se refiere expresamente a eso. Se refiere al versículo 3 de Juan 1, el mismo capítulo. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A lo suyo vino, Jesús vino a lo suyo, pues Él lo creó. Todo es suyo. A lo suyo vino, a todo vino Cristo, porque todo era suyo, era su creación. La palabra, el logos, el verbo. Va usted a Génesis 1 y dice, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y Dios dijo, sé los animales, y fueron los animales. Y Dios dijo, la palabra, todo fue creado por la palabra. La palabra de Dios lo creó todo. La palabra de Dios es Cristo. La palabra encarnada, el verbo encarnado, ahí apunta Juan. Y ahora dice Juan 1:14, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios estaba allí encarnada, Cristo. Y el centurión acude a la palabra de Dios que crea y tiene poder sobre todo, porque todo fue creado por la palabra de Dios. Este centurión acude a la palabra de Dios. La fe del centurión ha hecho entender que Jesús es Dios hablando. Dicho de otra manera, Dios habla a los seres humanos y lo que Dios habla a los seres humanos es Cristo.
Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, el Verbo. Este centurión romano, en este punto del Evangelio, ha entendido el misterio del Evangelio por su fe. Lo ha entendido todo. Es una maravilla. Este hombre ha entendido toda la revelación del Evangelio en Jesucristo por la fe. Lo más milagroso de este pasaje no es la sanidad del siervo, es la fe del centurión. Es tremendo. Ahora dice, si Jesús dice que mi siervo se sanará, mi siervo se va a sanar. No le queda más remedio que ser sano. No hay otra alternativa. La acción del soberano, del que da las órdenes superiores, debe ser obedecida por sus súbditos. No hay principado, no hay potestad, no hay reino, ni gobierno, ni presidente, ni civilización que no tenga que someterse a dicha autoridad. Este centurión lo tiene clarísimo. Novena sección. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús hace la comparativa entre las experiencias que había tenido hasta ese punto de su ministerio con los judíos y con este centurión. Y la conclusión, ¿cuál es? Que este centurión tenía mucha más fe en Jesucristo que los judíos de la época, incluidos los ancianos judíos que acompañaban a Jesús. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Desde luego, si hemos leído el Evangelio de Lucas hasta este punto, concluiríamos todos que Jesús está en lo cierto. No hemos hallado cosa semejante hasta ahora en el relato del Evangelio que este centurión. Noten que Jesús no solamente lo piensa, sino que lo dice en voz alta. Dice que se da la vuelta y le habla a la gente que le acompaña. Aquí está la enseñanza del milagro. Realmente este milagro nos enseña cómo la fe verdadera actúa confiando en Cristo. La fe del centurión es la enseñanza del milagro. El milagro solo complementa, es un detalle incluido aquí para ratificar cómo obra la fe verdadera, cómo actúa, cómo cree. Vamos a aplicar brevemente el texto y terminamos. Para concluir, voy a darle un breve corolario sobre la fe verdadera y después una reflexión de un detalle más del texto que me parece muy interesante. Verdades que podemos entender a la luz de este texto sobre la fe verdadera. Y por fe verdadera aquí aplico a fe en Jesucristo. Es la única fe verdadera. Lo demás sería incredulidad, pero como la gente tiene fe en muchas cosas, digo fe verdadera. La fe verdadera es la fe en Jesucristo. Primero, la fe verdadera es activa. ¿Cómo es la fe? Activa. No es pasiva, no se queda sentada, es activa, no se paraliza. Este centurión, en lugar de esperar simplemente a que su siervo se muera, acude a Cristo. Acude a Cristo. Manda a unos ancianos judíos y después a unos amigos para que Cristo venga. Ahora, nunca vemos al centurión presente en la escena, ¿verdad? No está allí. No hace acto de presencia, pero no para de hacer cosas. Está presente en toda su acción en esta escena. No está allí físicamente, pero la fe no para de actuar, obra, comienza a actuar. Bien, este hombre es activo, es valiente y es decidido por su fe. Segunda cualidad, la fe verdadera se humilla, es humilde. La fe no se enorgullece, ni se jacta de lo hecho para Dios o por Dios. Claro, hermanos, que era una buena obra para un centurión romano haber construido una sinagoga para los judíos. Es una obra magnífica, oye, para la sociedad. Este hombre había invertido dinero de forma voluntaria y altruista para que hubiese una sinagoga para el Dios verdadero. ¿Es una buena obra? Es una grandísima y buena obra, tremenda. Usted imagínese, hermanos, vamos a otro local porque nos han pagado un centurión romano una iglesia nueva. Piénselo por un instante, estaríamos contentos, ¿verdad? Es una buena obra. Es una buena obra. Es una buena obra. Ahora, sin embargo, él no la presenta por su fe delante de Dios. Él no dice, mira lo que he hecho por ti, Dios mío. No lo hace. La fe verdadera es humilde. No se jacta de lo hecho, no se jacta de lo vivido, se humilla delante de Dios. La fe no es una negociación con Dios. No es
yo hice esto por ti y ahora tú tendrías que hacer esto por mí. No hay nada más humano y diabólico que pretender actuar con Dios de esta manera. Dios no es un comercial, Dios no es un vendedor. Estamos muy acostumbrados a actuar de esta manera incluso con la gente que más queremos o familiares. Hago esto por él y mañana lo hará por mí. Hacemos estas cosas, negociamos internamente. No es una negociación con Dios, la fe verdadera. No lo es. No venimos a Dios diciendo cuántas cosas hemos hecho por Él. Hermanos, si damos de gracia, lo que decimos que es dar de gracia es gratis. Hemos recibido de gracia de Dios y damos de gracia a los demás. Si es por gracia, usted no me debe nada, porque es por gracia. Y si usted quiere estar agradecido con alguien, estélo con Dios, porque yo recibí de gracia y di de gracia. Yo no tengo ningún mérito, soy simplemente una vasija que fluye la gracia de Dios para los demás. ¿Quién es la fuente de la gracia? Dios. Por lo tanto, yo recibo de gracia, doy de gracia. ¿Qué me debe usted a mí? Nada, no me debe nada. ¿Qué mérito tengo yo? Si yo ya recibí de gracia y doy de la gracia que recibí, no es mía. Así es como debemos entender la fe verdadera. Recibimos y damos. ¿Qué merece usted? Nada. Vivimos por gracia, no vivimos por obras. Así es como funciona la fe verdadera. Nunca fue mío lo que yo le di, era de Dios. Por lo tanto, usted recíbalo y délo a otros y compártalo. De gracia recibimos, de gracia damos. Tercera cualidad de la fe. La fe verdadera nos sorprende. No cometamos el error de pensar que en este texto unos ancianos judíos han llevado a Jesús a la casa de un centurión romano para que los gentiles romanos conozcan de Jesús. No ha pasado esto. Ha pasado todo lo contrario. Lo que aquí ha pasado es que un centurión romano ha acercado a la revelación de Jesucristo a los judíos. Ha pasado al revés de lo que esperábamos. La lógica sería, bueno, ancianos conocedores de la ley, ahora tienen a Jesús allí en Capernaum y acercan a los gentiles el evangelio. No. Un gentil está acercando al evangelio a unos judíos. La fe es una sorpresa para todos. La encontramos donde menos lo esperamos. Dios obra de esta manera para romper nuestros moldes religiosos. Siguiente cualidad, la fe verdadera no confía en el hombre, solo en Cristo. El centurión no se siente digno de Cristo, no confía en sus buenas obras, no confía en sí mismo. Él solo apunta a Cristo, a Cristo, a Cristo. Se trata de lo que Cristo haga por su gracia y misericordia. La fe se ancla y se aferra a Cristo. Lo demás no importa. Lo demás no es digno de confianza. Y aquí nos incluimos a nosotros mismos. Yo no soy digno de mi propia confianza. Y si nos conocemos bien y somos sinceros, sabemos que estamos en lo cierto, ¿verdad? No somos dignos de confiar en nosotros mismos. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cristo es digno de confianza. Y por último, la fe verdadera es testimonio a los demás. Los propios judíos fueron impactados por la fe del centurión. Este centurión ha sentado cátedra por medio de la fe en Jesucristo. Sabe mucho mejor del Evangelio que todos estos judíos juntos. Lo ha entendido todo por medio de la fe. Conoce cómo funciona el reino de los cielos. La fe verdadera ha confrontado la incredulidad de los judíos. Es tremendo el texto. Ahora, como les he dicho, me quiero quedar un detalle más y termino. Fíjense en los dos mensajes del centurión. Hemos dicho que estos ancianos judíos habían modificado el mensaje original de que él era digno, ¿verdad? Sabemos que él decía que no era digno. Pero fíjense en lo que él sí ha comunicado de forma clara. En el primer mensaje que el centurión envía, pide a Jesús por medio de los ancianos que venga a su casa, ¿verdad? Y en el segundo mensaje por medio de los amigos, dice que no se siente digno de que Jesús venga a su casa. Ha habido un cambio de parecer. Primero el centurión piensa y dice que Jesús venga a mi casa y sale al siervo, ¿verdad? Y la segunda dice, no, que no venga a mi casa, no me atrevo a que venga a casa. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué el centurión piensa primero una cosa y después cambia de parecer? ¿Qué ha pasado en este lapso de tiempo desde que Jesús va yendo a la casa del centurión hasta que ahora le dice que no entre en la casa? Una enseñanza más de cómo actúa la fe verdadera. La fe de este hombre, centurión, mientras esperaba que Jesús llegase a la casa, no estaba pensando si Jesús venía a su casa o no. No estaba pensando cómo de enfermo estaba su siervo, que lo estaba. No estaba enfocado en el problema, estaba enfocado
en la gloria de Cristo, en la persona de Jesucristo. Nosotros, hermanos, cuando tenemos un problema en nuestra vida, lo que hacemos habitualmente es enfocarnos en el problema, y el problema es cada vez más grande y nos fatiga y es cada vez más terrible y nos cuesta más y nos desespera. El centurión, en lugar de enfocarse en el problema, se está enfocando en Cristo. Y a medida que va pensando en la magnificencia, en la gloria, soberanía y santidad de Cristo, a medida que está haciendo esta reflexión, se empieza a dar cuenta de que no es digno ni siquiera de que Cristo venga a su casa. En primer término le parecía apropiado que Jesús fuese a su casa, pero al pensar una vez más en quién había invitado a su casa, no se considera digno de él. Así actúa la fe verdadera. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más nos fijamos en Él, más indignos nos sentimos. Ahora, cuidado. La fe verdadera no nos aleja de Dios. La fe verdadera nos acerca a Dios de la forma adecuada. Nos humilla. Ahí está el punto. Escúcheme bien. A veces podemos llegar a sentirnos tan indignos que nos alejamos de Dios. Huimos corriendo y decimos, no soy digno. Y cuanto más indigno me siento, más me alejo de Dios. La fe verdadera no nos aleja de Dios. Nos acerca de la forma adecuada. Cuando hacemos eso, por sentirnos indignos delante de Dios, nos alejamos y huimos de Dios, eso se llama orgullo. Eso es orgullo. Mire, si yo considero, eso se lo dije una vez ya, si yo considero que no necesito de la gracia de Dios para ser salvo ni perdonado, sino que mis obras me salvan, eso es orgullo religioso. Si yo considero que mi pecado es más grande que la gracia de Dios para perdonarme, eso también es orgullo. Ambas son orgullo. Una no me acerca a Dios porque creo que ya soy salvo por mí mismo, y otra no me acerca a Dios porque creo que Dios no puede salvarme. Ambas son orgullo, no son fe verdadera. La fe verdadera no piensa de esa manera. Mucha gente ha tratado de acercarse a Dios, pero no se ha acercado de la forma adecuada porque no ha entrado por la puerta correcta. La humildad, el despojarnos de cualquier argumento o virtud para acudir a Cristo, a la puerta que es Cristo, es el medio. Hermanos, es la humildad, el reconocerse delante de Dios lo que somos, porque es lo que somos, pecadores, lo que nos lleva a la puerta correcta que es Cristo. Allí está esa puerta, la puerta de la cruz. Escúcheme. Para algunos, hablar del pecado o de no ser dignos de Dios es el mensaje más terrible del mundo. Acudir a Cristo es algo que nos despoja de algún mérito. Para los creyentes es lo más glorioso. La puerta de acceso a Dios es Cristo. En esa puerta no hay pintado un palacio ni riquezas de hombres. En esa puerta hay pintada una cruz con sangre. La sangre del siervo sufriente. Es una puerta azotada, blasfemada, escupida y rasgada de arriba abajo. Para algunos, una puerta demasiado indigna para ellos. Para los creyentes, los de la fe verdadera, la única puerta que queremos cruzar. La fe en Jesucristo, antes de llevarnos al cielo, nos lleva al Calvario. Allí, en el Calvario, no están ni tus buenas obras ni las mías. Allí está la obra de Cristo. En el Calvario, lo que sí está allí, que es tuyo y mío, ¿sabes lo que es? Nuestro pecado. Todo nuestro y nada de Él. Allí pedimos por gracia y misericordia. Allí clamamos en voz en cuello, de forma desconsolada y desesperada. Dios mío, sé propicio a mi pecador. Esa es la puerta del Evangelio. Y quizás alguno diga, con un pensamiento retorcido, antinomiano que llega a su mente, diga, bueno, si yo me siento indigno por pecar más, cuanto más peque, más me puedo acercar a Dios, ¿verdad? Hacemos estas cosas también. La fe verdadera tampoco piensa así. Voy a vivir con Cristo, pero también pecando. Así me siento indigno y puedo entrar por la puerta. La fe verdadera no actúa así. Romanos 6, 1 al 14. El apóstol Pablo lo tenía claro con este tipo de argumentos. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es la doctrina de la gracia de Dios. La gracia es para disfrutarla, para vivirla lejos del pecado del que hemos sido limpiados, no para enfangarnos en él. El que ha recibido la gracia de Dios vive bajo la gracia, y bajo la gracia es bajo la voluntad de Dios, para su gloria y para su adoración. Así es como funciona el Evangelio de la gracia. La fe verdadera ama a Dios. La fe verdadera teme a Dios. Nunca lo primero ha estado en conflicto con lo segundo para un verdadero creyente. Nunca. Escucho a personas en este tiempo que dicen ser creyentes y hablan de Dios y de su amor, pero no tienen ningún respeto por Dios. Y también escucho a personas que dicen ser creyentes, que hablan de Dios como un tirano en lugar de como un soberano. Y no es lo mismo. Estoy de acuerdo de que en este tiempo que nos ha tocado vivir, en esta época del Evangelio, ha habido una desfiguración, una deformación del Dios verdadero, aludiendo solamente a algún atributo particular e ignorando todos los demás. El Dios del amor, el Dios del amor, el Dios del amor, el Dios del amor, pero ni justicia, ni santidad y ni sí, ira de Dios. También es bíblica. Ahora, jamás entenderás verdaderamente la justicia de Dios, la santidad de Dios y la ira del Dios santo y temible si no conoces el amor, la liberalidad, la misericordia y la bondad de Dios. Del mismo modo, jamás entenderás verdaderamente el amor de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios si no conoces la justicia, la santidad y sí, la ira de Dios. Por eso, el único camino, verdad y vida para conocer a Dios es Cristo. Porque en la cruz del Calvario está toda la revelación de Dios allí, en plenitud. Toda. En la cruz, allí está toda la vez. La ira de Dios, aplacada por su santo Hijo. La justicia de Dios, satisfecha por un justo pagando por los injustos. La santidad de Dios, respetada, porque sin santidad nadie verá a Dios. La gloria de Dios, mostrada, pues traída redención a su pueblo. La misericordia de Dios, derramada, pues no nos daba lo que merecíamos. La gracia de Dios, brindada, pues nos daba lo que no nos merecíamos. El amor y la bondad de Dios, revelados, dando a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Todo está allí. El único y verdadero Dios al completo, en su obra perfecta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá el versículo más famoso de la Biblia, ¿verdad? Más reconocible.
Siempre en este texto nos centramos en el Hijo, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El texto es tremendo. Déjeme decirle que en esta frase el complemento indirecto es el Hijo. ¿Ha dado a quién? Al Hijo. Ese es el complemento indirecto de la frase. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién lo ha dado? El Padre. Dios el Padre. Él lo ha dado. Piense por un segundo. Cuando leemos la historia de Abraham y Isaac, ¿recuerdan? Lleva al chico para degollarlo y sacrificarlo porque Dios le ha dicho que lo haga, en obediencia. Ahí va ese hombre. Siempre nos fijamos en quién. En el Padre, en Abraham. Decimos, qué cosa tan dura. Está dispuesto a entregarlo. Está allí preparado para degollar a su único hijo. Hermanos, ¿qué no entendemos del texto? ¿Acaso eso no es una parábola vívida de Dios el Padre y Dios el Hijo en la cruz del Calvario? Es una evidencia bíblica que nos lleva a entender cómo fue la obra del Dios Trino allí en ese lugar. Si el Padre no hubiese entregado al Hijo, si Dios el Padre no hubiese querido entregar a su santo Hijo, jamás hubiésemos tenido al Hijo. ¿Me oíste? Jesús se entrega. ¿Pero por qué se entrega a Jesús? Porque quiere hacer la voluntad de su Padre. ¿Quién lo entrega? El Padre. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Si la palabra, el verbo, no hubiese salido de la boca de Dios, no hubiésemos tenido esperanza. No habría esperanza para el ser humano pecador. El Hijo quiere hacer la voluntad del Padre y el Padre le dijo, ve. Y el Hijo hizo la voluntad de su Padre. Debemos entender lo que implicó para Dios el Padre la cruz también. No solamente para el Hijo. Él lo dio. Por ti, por mí, por todos los redimidos. Lo dio. Piénsalo por un instante. ¿Qué darías tú por una buena persona? Quizá por tu esposa darías algo, ¿verdad? Por tus hijos. ¿Y por un sinvergüenza en la cárcel? ¿Por un violador? ¿Por un asesino? ¿Por un mentiroso? ¿Por un ladrón? Jesús vino a salvar pecadores, no justos. Se dio y Dios lo dio por nosotros, por su pueblo, por lo vil y menospreciado de este mundo. A Él sea toda la gloria. La cruz de Cristo. Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El Hijo unigénito de Dios hace la voluntad del Padre. ¿Y los hijos adoptivos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? La fe verdadera actúa en base a quien conoce. Y a quien conoce la fe verdadera es a Jesucristo. Por eso actúa. La fe verdadera obedece, porque está anclada en el siervo obediente y el Hijo de Dios, el que obedece y cumple. Jesús les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa es la pregunta que Dios nos hace por medio de su palabra. Si eres el Señor, hemos visto que los súbditos que hacen, obedecen. Ponte de pie esta mañana.